¿Así ya no es jurista? Hombre, jurista sí, esto es como ser cura. Esto desde Pero que no se lo deja eres nunca, ¿no? no se deja nunca. ¿Esto se aprende de pequeño o no? No, se aprende a partir de que te apuntas a la facultad de Derecho y empiezas a estudiar. En mi pueblo, cuando salía un niño así que sabía mucho, decían, anda, que no sabe nada de leyes el niño. Y no decían de una mujer aquello de, esta es una licurga. También, ¿Eh? también. Bueno, usted ha salido respondón. ¿Te crees? Sí, sí. ¿Eh? ¿Te crees? Hombre, a mí me han enseñado que en esta vida lo que no te hagas tú no te lo hará nadie. Ya. ¿Y los del Consejo General del Poder Judicial, que son 4 amigos? O... No, hay de todo, hay de ¿Sí? todo, sí, hay de todo, hay de todo, en todos los consejos, porque esto se ha ido renovando según pasan los años y hay de todo. Hay gente más preparada, menos, mejores personas, peores, de todo. ¿Pero la justicia está en buenas manos o...? No, en resumen no. No. En resumen no. Pues esto que lo diga yo. Bueno, ¿qué Pero tiene que ver? usted que ha estado dentro. Pues tú tienes el mismo derecho que decir lo que yo, ¿eh? Simplemente es que aquello que San Vicente Ferrer decía, que lo que de lluny sembla, de prop es. Claro. O sea, que depende de quién se le aplica qué. Depende de quién se le aplica qué, en lo que son estos órganos, que es nombramientos, expedientes, sanciones, ese tipo de cosas. Luego la justicia de cada día no, la justicia de cada día y los jueces de cada día están desbordados de trabajo, eso sí, la organización está muy mal hecha, pero no, vamos, no se puede decir, hay de todo, como siempre, en todas partes, pero no se puede decir que actúen de una manera desviada. Ahora, en los temas muy marcadamente políticos, ahí ya es otro cantar. Claro. ¿En Madrid lo trataron mal? No diría yo eso. A ver, estar en estos órganos es una cosa muy dura y por tanto, pues aquello de que se dice que si no aguantas el calor, pues salta de la cocina. O sea, no diría que es un problema de tratar bien o mal en Madrid como tal, sino que cualquier responsabilidad de este tipo supone una situación de gran dureza, pero no con respecto a mí en concreto, sino todos en general. ¿No? ¿Y usted a estas alturas ya se siente maltratado por algunos medios? Bueno, es que yo en estos temas siempre, no sé, lo veo con una cierta perspectiva y una cierta calma. O sea, lo normal es que haya crítica y que la crítica llegue a veces pues hasta la injuria o hasta la mentira, pero más vale que abusar de la libertad de expresión que no limitarla, por injusto que sea a veces. Decía Franco que no tenía más enemigos que los que eran de España. ¿Usted no tiene más enemigos que los que tiene Cataluña o los que no tienen Cataluña? Nada, no, yo jamás haría una referencia a Franco como que fuera un argumento de autoridad. No, o sea, yo los enemigos que pueda tener, o los adversarios, o los discrepantes, según se diga, son los que piensan, pues, lo contrario de lo que yo pienso, o por las razones que sea, pues, estas cosas que pasan en la vida, a usted también le pasa. Pero Cataluña tiene su enemigo. Hay veces que le caes mal a alguien, y por lo tanto, pues, ¿qué le vas a hacer? Ahora, también viene aquello que se decía, y es que una persona también se califica en función de los enemigos que tenga. También, si no tienes ningún enemigo, mala señal. Sí, porque el que enemigos no tienes porque no tiene un montón de cosas que tal. Mala señal. Bueno, pero usted se bandea bien. Y además en la distancia corta suele ganar, me refiero, muchos le critican seguramente porque no han hablado ni tan siquiera, saben de oídas y tal. Bueno, muchas veces pasa eso, eso es inevitable. Siempre cuanto más lejano y cuanto menos historia, más se pueden creer, pues, injurias o leyendas o cosas que corren. Yo de vez en cuando me entero de alguna cosa que corre de mí que me quedo bastante sorprendido. Y a usted supongo que también le pasa. Cuando llega y le dice, no, es que resulta que el señor Meliero no sé qué. Y dice, pero pues esto yo que tengo que ver, yo no tengo nada que ver, o yo no... O sea, de esto, leyendas siempre corren y normalmente para mal. Bueno, pues no le vamos a dar más importancia a esta gente. No, hombre, no, si para eso está, si eso es la sal de la vida. ¿Y por qué dice usted que Cataluña necesita un Estado propio? Pues porque, en resumen, pues porque la situación de Cataluña dentro del Estado español no funciona. Y lo normal es que un pueblo tenga un Estado propio. Por eso España tiene un Estado propio. ¿Los nuevos catalanes se defienden solos o necesitan también de alguien que los defienda? Los que están en peor situación, siempre, sean nuevos, sean antiguos, o sea, los que sean, siempre necesitan un mayor apoyo, precisamente para compensar que están en una situación más desfavorecida. Y aquí hablamos tanto de nuevos catalanes, como pues, de gente mayor, como de todo tipo de situaciones sociales en las cuales la gente no está en pie de igualdad o no está con las mismas armas de poderse defender. Ahora, eso no quita que fundamentalmente, como usted sabe, lo que uno no haga por sí mismo difícilmente lo va a conseguir por vía ajena.
Pero usted es un poco pirómano, perdone, ¿eh? Sí, porque cree. ahora que el fuego se ha encendido por Vic, usted va y se va a vivir a Vic, para vivir in situ lo que allí está pasando. No, eso fue antes. No. Veo como viene leyendar. No. Yo me fui a vivir a Vic en el mes de octubre para organizar, me lo pidieron allí, entonces lo estuvimos hablando, para organizar el referéndum sobre la independencia, que se hacía en Vic y en toda la comarca de Osona. Y esto, para hacerlo bien, la única manera, como cualquier trabajo, es estar allí al pie de obra todos los días, por lo cual me fui allí. Y he estado allí pues hasta la semana pasada. En cambio, esta historia de estas cuestiones del ayuntamiento, de empadronar y tal, esto ha pasado ahora en el mes de enero. O sea, nada que ver una cosa con la otra. Ya. ¿Y usted, como jurista que es, cree que le tienen que empadronar a toda la gente que llega a cualquier ayuntamiento? A ver, según la ley tal como está, y según la ley, y sobre todo según una circular que se hizo cuando era Rajoy el ministro del Interior, la obligación de toda persona no es que sea un derecho empadronarse, es una obligación. O sea, todo el mundo tiene la obligación de empadronarse donde tiene la residencia habitual. Eso es lo que ha estado así en la ley toda la vida. Y el año 2001, me parece, cuando Rajoy era ministro del Interior, hubo una circular diciendo expresamente que eso también tenían esa obligación los inmigrantes que estuvieran en situación irregular, o sea, los que no tuvieran permiso de trabajo ni permiso de residencia. Esto es lo que está en la ley. Ahora bien, las leyes se pueden cambiar, ¿eh? O sea, si precisamente para eso están los políticos y para eso están los parlamentos y los gobiernos, es para cambiar las leyes. Claro, pero aprovechando que le tenemos a usted, ¿esta gente en el momento que le dan el padrón ya tienen derecho a votar? No. El derecho a voto se tiene, en la legislación española, el derecho a voto se tiene por la nacionalidad, solamente los que tienen la nacionalidad, y en las elecciones europeas y en las elecciones municipales, los que sean también de Estados miembros de la Unión Europea. Todos estos sí pueden votar alcalde y pueden... Y pueden presentarse también, a ser alcalde y concejales. En las demás elecciones no. Pero aquí lo que se encuentra es otra cosa. O sea, lo que depende del padrón, el problema es que... O sea, el padrón tiene un carácter y es por parte del ayuntamiento saber cuántas personas viven, dónde viven y por tanto con eso, bueno, tener los datos estadísticos suficientes para poder actuar en todos los sentidos. Y va ligado al padrón el tener derecho a la asistencia sanitaria, o sea, a la tarjeta sanitaria y a poder acudir a la escuela. Y claro, dejar a personas que viven en situación irregular, pero que viven aquí, que trabajan aquí, que están aquí, que no puedan ser atendidos cuando están enfermos y que sus hijos no puedan ir a la escuela, ¿a usted esto qué le parece? Me parece mal. Pues eso es lo que va ligado con el padrón. Pero cuando viene esta gente también y se alistan y se empadronan, eso lleva consigo que la población crece de habitantes y decrecen los servicios. Por ejemplo, la Guardia Urbana, la seguridad, el mercado, el colegio para tal. Señor Molinero, no. A ver, no es porque estén empadronados, es porque existen. Siempre no, me refiero porque crece la población. Pero crece la población, no está empadronada, ¿eh? No, hombre, a ver, exactamente si igual. hay empadronados 5.000, tendrán derecho a 5.000. No, es que si hay servicios a 5.000. Sí, pero es que si hay 5.000 personas estén empadronadas o no, esas 5.000 personas están... No me entiende, pero siempre, pero de forma legal. A ver, bueno, si hay 5.000... No, a ver, no me lleve donde no quiero ir. No, ya no le quiero llevar donde no quiero ir. Y una población, 5.000 habitantes. Ya está, tiene el censo de 5.000 habitantes y conforme a eso recibe dinero, recibe servicios. Y tiene derecho a tener X. Pero si va empadronando gente y hace 6.000, habrá para 1.000 personas que no hay servicio, en teoría. Claro, a ver, si viven 6.000, están empadronados 3.000, tiene que estar dando servicio a los 6.000, eso está mal. Bueno, pero por eso los municipios están deficitarios de todo. Sí, pero eso es otro problema. El problema ahí es el del déficit y de la falta de recursos. Pero de la misma manera que los municipios turísticos, en los cuales no es que haya empadronamiento, en un pueblo, en una ciudad de 10.000 o de 15.000 habitantes, cuando llega el mes de julio, el mes de agosto, el mes de septiembre, vas a tener 50.000 o 60.000 o 70.000 de turistas. Y esos turistas generan hace falta toda una serie de servicios, de suministros de agua, de electricidad, de recogida de basuras, de todo tipo de servicios que se tienen que dar, precisamente porque esa población que teóricamente y en la realidad durante todo el año son 5.000 o 10.000 o 15.000 personas, en unos meses de verano se convierten en 50.000 o en 100.000. Exactamente la misma historia, eso no va, y no se empadronan los turistas, ¿eh? Hablo ahora de los que vienen de Alemania, vienen de Francia, vienen de Inglaterra y van a pasar 15 días a Lloret o 3 semanas a Mallorca. Iban. Bueno, iban muchos. Muchos. Ya van menos. Muchos. Desgraciadamente. Pues, o sea, eso no va ligado. Es que aquí yo creo que aquí hay un error que es el de pensar, bueno, si no se está en una lista,